la parte de crecimiento y desarrollo, inmunizaciones y toxicología. Bien, un poco de generalidades en cuanto al crecimiento y desarrollo. Es importante esto, la evaluación del niño, no solo en la etapa postnatal, también es importante la evaluación en la etapa prenatal. Nosotros evaluamos, hacemos seguimiento a las mamás desde la etapa prenatal. Entonces debemos ir a la par con los obstetras, ¿no? Ver la parte de perinatología y observar el crecimiento adecuado en la etapa prenatal. Ver que la organogénesis que se da en las primeras 8 semanas sea adecuada. La etapa fetal también debe ser adecuada y en la etapa de post-nacimiento. Entonces, en estos periodos va a haber hormonas que están implicadas en el desarrollo y obviamente el seguimiento y la curva debe ser adecuado de acuerdo a sus percentiles. Entonces, aquí vemos el crecimiento y desarrollo. También es importante que ustedes vean los factores que pueden influir en el proceso de desarrollo. Y vamos a ver la antropometría, vamos a ver la talla, la circunferencia cefálica, el prote dentario, ¿no? Y el desarrollo psicomotor en su desarrollo. Los objetivos van a ser identificar factores que regulan el crecimiento y desarrollo, obviamente caracterizar la evolución del peso, la talla, de acuerdo a las edades y a las curvas de crecimiento. Ustedes pueden utilizar las curvas que prefieran, la que actualmente está utilizando la OMS, la de Corsetta, describir el desarrollo psicomotor en el primer año de vida y la parte cognitiva, que también es importante. Básicamente estos conceptos para poder entender el crecimiento se define como el proceso de crecimiento en cuanto a masa, ¿no?, del ser vivo, que produce por el aumento del número de células, y eso se va a dar por la hipertrofia y por la hiperplasia de las células, ¿no? Y el desarrollo es la capacidad o los cambios funcionales que tiene el ser vivo, ¿no? Entonces esto se da incluso en la etapa prenatal, durante la organogénesis, y la etapa fetal, y también en la etapa postnatal. Entonces, básicamente para recordar, crecimiento es la hipertrofia y la hiperplasia de las células, y el desarrollo es la adquisición de nuevas funciones que cada una de esas adquieren durante el proceso. Entonces, como he mencionado, van a haber factores que regulan el crecimiento, factores nutricionales, socioeconómicos, factores emocionales, genéticos y factores neuroendocrinos. Algo que siempre y quizás es el 50% del motivo de consulta en los especialistas de endocrinología es la talla. Entonces, siempre recordar que la talla no siempre va a ser la esperada como nosotros queremos. Muchas veces la carga genética es importante y vamos a tener una talla diana de acuerdo a la carga genética, es la talla genética, y las manifestaciones fenotípicas se van a dar de acuerdo a esta, ¿no?, al genotipo. Pero sí se van a modificar de acuerdo a estas, la genética. Y vamos a terminar con una talla epigenética, un desarrollo epigenético, que se modifican por esto, ¿no?, por los factores nutricionales, socioeconómicos, factores emocionales, que pueden ser favorables o desfavorables. Entonces, la talla epigenética puede ser favorable, puede ser un poco más en relación a la talla del padre o la talla genética, o puede ser menos, obviamente, si los factores son negativos. Entonces, en la vida, como he mencionado, en la vida intrauterina ya debemos hacer un seguimiento en periodo embrionario, vamos a ver hasta las 8 semanas el desarrollo de los órganos, y en la vida fetal, que de alguna manera debe ser empujado, o debe ser integrado a través de las hormonas. Y la hormona importante que está implicada en el desarrollo del último trimestre es la hormona de crecimiento, que es la insulina, ¿ya? Entonces, la insulina es la hormona responsable del crecimiento en el último trimestre del embarazo. En la etapa postnatal vamos a encontrar otras hormonas, no solo la hormona, la tiroidea, vamos a encontrar las hormonas de crecimiento que están implicadas durante el desarrollo, y vamos a tener un estirón, un incremento de ganancia tanto de peso como talla en forma exponencial en la primera infancia. Si ustedes revisan las curvas, van a ver un desarrollo de crecimiento exponencial durante los primeros 6 meses, se va aplanando durante el segundo semestre, y la talla más o menos entre el primer o el segundo año hasta la etapa puberal va más o menos entre 5 a 7 centímetros por año. Entonces la curva crece o decrece un poco, pero debe haber un crecimiento de la misma forma. Y el estirón se va a dar obviamente en la etapa puberal. Entonces va a haber un crecimiento también exponencial en este momento. Entonces los factores de riesgo que están implicados en forma de repente negativa para el desarrollo pueden ser problemas nutricionales en los exógenos, estados de salud, la enfermedad o cualquier proceso que implique el incremento de consumo calórico o cualquier patología con hipercatabolismo disminuye el crecimiento. Las calorías que están destinadas al crecimiento se van obviamente a tratar de compensar al paciente que está con un cuadro infeccioso. Tiene que ver mucho el clima y la estación. Los problemas psicológicos también influyen bastante, y eso para hacer un comentario. Se hizo un seguimiento, un estudio en niños en guarderías o en lugares donde
criaban niños y aparentemente el crecimiento no era el más adecuado, o sea, crecían por debajo del percentil. Entonces hicieron estudios endocrinológicos y no encontraron ninguna patología asociada endocrinológica a la talla baja. Entonces se ha visto que hay un retraso psiconeuroendocrino o neurohormonal en los pacientes o en los niños, perdón, que están en guarderías o que viven en centros donde el ambiente no es muy agradable. Entonces el percentil no era muy bueno. Una vez salieron o cambiaron las condiciones ambientales de los niños y nuevamente la hormona de crecimiento empezó a producirse y el crecimiento empezó a ser paralelo a las tallas dianas o a las tallas de los niños o a sus pares de acuerdo a su edad. Entonces tiene que ver mucho el aspecto psicológico para el crecimiento del niño. Obviamente la parte socioeconómica, la alimentación y la nutrición es importante. También encontramos problemas genéticos, ¿no?, que están relacionados a la falta de crecimiento, neurohormonales. Puede haber problemas específicos o metabólicos que estén asociados a la falta de crecimiento. Entonces, para que haya un crecimiento adecuado, el ambiente debe ser, ¿no?, se acorde a este. No debemos tener un ambiente aislado, debemos tener las condiciones básicas, el agua y los servicios básicos deben estar presentes en el crecimiento del niño, ¿no? La familia, las condiciones económicas también influyen en el crecimiento, como generalidades, ¿no? El número excesivo de hijos, la madre, que también debe tener una nutrición adecuada. Una madre en gestación con desnutrición obviamente va a tener un PEC o un retardo de crecimiento intrauterino y tiene que ver también mucho en el crecimiento posterior. Los cuadros infecciosos maternos, madre adolescente, baja escolaridad, hábitos de fumar o de repente consumo de drogas como el alcohol o la cocaína, que también retardan el crecimiento en la vida fetal. El niño, si tiene anomalías genéticas, también va a producir alteraciones: bajo peso al nacer, ausencia de la lactancia materna, que eso es importante, comienzo precoz de la alimentación complementaria y cuadros infecciosos asociados con hipercatabolismo. Entonces vamos a evaluar el crecimiento. Entonces la antropometría es importante. Lo que hacemos es ver el peso, la talla y la circunferencia craneana. Entonces, solo para recordar, el peso de nacimiento es de 3 kilos a 3 kilos 500. Y algo que ustedes deben ver siempre en las consultas es la ganancia de peso por día. Entonces, en el primer trimestre como mínimo debe ganar 30 gramos por día. Entonces, es por eso que la curva es bastante exponencial. Y al mes más o menos gana entre 800 a 1 kilo por mes. En el segundo trimestre va bajando a 20 gramos y así sucesivamente. La curva se va haciendo un poco, no tan plana, pero no es tanto como el primer trimestre. Va ganando 10 a 15 gramos en el tercer trimestre. En el cuarto trimestre llega a 10 gramos y el peso, se triplica más o menos al año, llegando a 9.500 o a 10 kilos. ¿No? Entre primer y segundo año va a haber una ganancia de 2.500 a 3.500 gramos por año y entre el segundo y el quinto año gana más o menos 2 kilos por año. Este es un resumen de lo que hemos visto. En el primer trimestre hay una ganancia de 800 gramos por mes. En el segundo trimestre 600 gramos por mes. En el tercer trimestre 500 gramos por mes. Y en el cuarto 300 gramos. Entonces es lo que se espera y con una ganancia de peso al año de 3 veces en relación al peso de nacimiento. Entonces, para recordar, entonces al nacimiento 2.500 a 4.500, que es peso adecuado en un recién nacido a término. Duplican al quinto mes el peso de nacimiento y triplican el peso a los 12 meses al año. Cuadruplican el peso de nacimiento a los 2 años y eso es importante, traten de recordar que son preguntas de examen. Más allá del periodo natal se habla de bajo peso si obviamente el percentil está por debajo de 3 o cuando está por debajo de 2 desviaciones estándar o menos 2 desviación estándar. En la primera semana de vida siempre recuerden que el neonato baja de peso. Entonces puede bajar hasta un 10%, que es se considera algo fisiológico, ¿no? Eso por el pobre aporte o por la pobre presencia de leche en la madre. Pero ya consideramos algo patológico cuando ese supera el 15%. Entonces recuerden, si el 15% en la primera semana es algo patológico, obviamente con manifestación de deshidratación y trastornos hidroelectrolíticos en el neonato. A medida que se maneja la calidad de las tomas, obviamente la ganancia de peso se recupera en las primeras 2 semanas. Ya en los 10 días o en las primeras 2 semanas van a tener ustedes una ganancia de peso que llega a recuperar el peso de nacimiento, incluso superando. Y una forma rápida de calcular el peso en los niños mayores de 1 año, entre 1 y 6 años, es calculando o viendo la edad por 2 más 8. Entonces, rápidamente ustedes pueden calcular el peso de un niño de 4 o 5 años.
De la misma forma, para recordar, la talla de nacimiento 50 centímetros, la ganancia es exponencial en los primeros meses, ustedes observan 4 centímetros al mes, rápidamente puede ganar, en el segundo mes puede ganar 3 centímetros y va bajando en relación a los meses posteriores. Y algo importante, ganan el 50% más o menos al año, 25 centímetros al año, llegándose a 75 centímetros en promedio al año de vida. Segundo año 82 centímetros y del segundo al quinto año 10 centímetros por mes. Entonces, para recordar también, peso de nacimiento 50 centímetros, no crecimiento durante el primer año es más o menos el 50%, que son 25 centímetros, el promedio es entre 75 y 76 centímetros para una mujer. Y una fórmula o una forma de saber rápidamente la talla es usando esta fórmula en niños, ¿no?, de 2 a 12 años, calculando edad en años por 6 más 77. Y también para recordar, duplican la talla del nacimiento a los 4 años. Entonces, el seguimiento del niño no solo debe ser en base al peso y a la talla, debe haber un crecimiento simétrico. Obviamente, el desarrollo psicomotor no se da en forma adecuada si el cerebro no está creciendo. Entonces, deben ustedes ver también el incremento del perímetro cefálico durante los primeros meses, durante los primeros años, hasta los 5, que es más o menos donde se estanca. Y ahora, de acuerdo a nuevos estudios, se ha visto que puede crecer incluso hasta los 7 años. Entonces, podemos prolongar el crecimiento, el seguimiento del perímetro cefálico hasta los 7 años. Entonces, en promedio hacemos el seguimiento hasta los 5 años. Entonces, nacen más o menos con 30, 33 a 35 centímetros, que está dentro del percentil 50, y van a tener ustedes una ganancia de 2 centímetros por mes en los primeros meses, y luego 1 centímetro, ¿no?, llegando más o menos hasta 45 centímetros al año, y del año hasta los 2 años crecen 3 centímetros, llegando a 48 centímetros, y vean que el crecimiento ya no es mucho, de los 2 a los 5 años, llega a crecer más o menos 2 centímetros, llegando en promedio casi en todos a 50 centímetros, más o menos, ¿no? Entonces, ustedes se miden el perímetro cefálico, no van a tener mucha diferencia en relación a la de un niño de 5 años. Bien, también para recordar, las fontanelas anteriores se cierran más o menos a los 18 meses en su totalidad, y la fontanela posterior, la mayoría que es en forma muy precoz, entre los 2 o 3 meses. El desarrollo dentario, en promedio, los incisivos inferiores son los que brotan rápidamente entre los 6 a 8 meses, ¿no? Entonces, pueden salir a los 6 a 8 meses. Ojo, no es malo, son variantes normales que el niño pueda nacer con dientes. Son dientes antenatales, cuando el niño nace con dientes, y dientes postnatales cuando se desarrolla durante el primer mes. Entonces, rápidamente puede crecer los incisivos inferiores, y la conducta es extraer esos dientecitos, ¿ya? Entonces, no es nada malo, no es algo patológico, son variantes normales que el niño brote durante la etapa neonatal, incluso antes del nacimiento. Eso no es una regla, ojo, ese es un promedio, ¿ya? La dentición se puede iniciar en los 3 meses, a los 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Entonces no es una regla, ¿ya? Incluso podría postergarse hasta los 8, 9, 10 meses, no es algo patológico. La falta de dentición la mayoría de veces es idiopática, no está asociada a una patología específica. Entonces, el promedio más o menos del inicio de la dentición es a los 6 meses, entre los 6 y 8 meses, que inicia con los incisivos medios inferiores, luego los medios superiores, a los 10 meses los laterales superiores y los laterales inferiores más o menos a los 12 meses. Bien, vamos a hacer un resumen de lo que es el desarrollo psicomotor por edades, y vamos a recordar cuál es el comportamiento del niño durante los primeros meses. Entonces, inmediatamente nace el niño, ustedes evalúan, ¿no?, el comportamiento o la manifestación no solo somática, sino también el comportamiento neuronal. Entonces, la manifestación neuronal se da con todo lo que ustedes observan durante la etapa de nacimiento. Entonces, hace su evaluación y el bebé inmediatamente nace, está en flexión. Entonces, recuerden ustedes, el tono muscular adecuado hace que el niño esté en cuadriflexión. Entonces, flexionadas las manos, flexionadas las piernas, y no solo los brazos, sino también las manos. Entonces, está en flexión, y va a tener, además de eso, un reflejo de Moro. El reflejo de Moro puede presentarse incluso hasta los 2 o 3 meses, todavía está presente y va disminuyendo. El reflejo de Moro lo pueden hacer de diferentes formas. Cogen ustedes la cabeza del bebé con una mano y sueltan la cabeza rápidamente, y la manifestación va a ser una hiperextensión, abducción de los brazos, y nuevamente con retorno o aducción de estos mismos, con apertura de los dedos y terminando en llanto. Entonces, el reflejo de Moro debe ser simétrico y completo,
¿ya? Entonces, si ustedes observan un reflejo de Moro asimétrico, les debe llamar la atención. Un reflejo de Moro asimétrico he mencionado que podría ser desde una fractura de clavícula con llanto intenso, ¿no? Hasta problemas neuronales, ¿no? Entonces, otra manifestación podría ser un trauma, como he mencionado, el trauma del plexo braquial, que también va a producir una asimetría o hemiparesias o encefalopatías post, de repente, manifestaciones hipoxiquisquémicas, cuadros infecciosos, que se van a manifestar con reflejo de Moro alterado. Entonces, ustedes siempre, hasta el mes, evalúen el reflejo de Moro. Debe estar presente, debe ser completo y simétrico. El reflejo cócleo-palpebral, rápidamente ustedes lo hacen en la evaluación. Lo que hacen ustedes más o menos es estimular a 20 centímetros a 30 centímetros de cada oído, ¿no? Con unas palmadas, y rápidamente va a haber apertura y cierre de los párpados. Entonces, si hay apertura y cierre de los párpados, el reflejo es normal. Reflejo de succión, como ustedes ya saben, pueden inducir la succión con la mamá, o pueden colocar el dedo y van a ustedes sentir la succión, que es con bastante avidez, ¿no? Y rápidamente puede coger, si es que está junto a la madre, y succionar en forma adecuada. Las manos y los brazos, que es lo que hemos mencionado, que están flexionados, ¿no? Además de la lateralización de la cabeza. Entonces el bebé en la etapa neonatal está en cuadriflexión. Entonces recuerden eso, el tono adecuado hace que esté en cuadriflexión, con las manos un poco separadas de la línea media, ¿no? Y obviamente lateralización de la cabeza. Entonces esta es la posición de esgrima, no sé si recuerdan ustedes. Lateralizan al bebé, colocan el lado derecho si quieren, o mirando hacia el lado derecho, lo que hace es flexionar la mano izquierda y extender el brazo derecho. Es la posición de esgrima. Entonces ustedes voltean al bebé hacia el lado izquierdo, flexiona la mano derecha y extiende la mano izquierda. Eso debe mantenerse más o menos hasta los 2 o 3 meses. Entonces más acentuado en el primer mes. La posición de esgrima o mantener en forma flexionada los brazos y piernas. Manos cerradas. Entonces no solo están flexionadas los brazos y las piernas, sino también las manos. Ahí, cierre de las manos. El bebé está con las manos cerradas. Entonces está en hiperextensión o extensión durante el primer mes. En el segundo mes, el bebé ya puede emitir algunos sonidos, que son los sonidos guturales. Va a haber sonidos a partir del segundo mes. Hay movimientos de las piernas en forma permanente, y es por eso que la recomendación es de que el bebé no lo fajen, ¿ya? No deben tener conjuntos, deben tener 2 piezas siempre para que pueda haber movimiento, y de eso depende su desarrollo. La sonrisa social, que también puede presentarse, y las manos abiertas. Las manos abiertas no están en forma permanente, no están en forma constante. Ustedes van a ver durante la evaluación que puede en forma espontánea abrir la mano. Entonces abre la mano, de lo que está flexionada empieza a abrir la mano. Entonces, si en todo momento el niño mantiene sus manitos cerradas a los 2 meses y preguntan a la mamá si mantiene cerrado, significa que el desarrollo no es adecuado. Entonces ustedes observen si hay apertura de mano o rápidamente puede abrir. Si ella cierra las manos, el niño está con hipertonía. Entonces eso puede ser una manifestación normal, una variante normal, o puede ser una manifestación patológica. Es por eso que vamos a ver los factores de riesgo y que ustedes deben investigar. Entonces eso es lo que hace. Esa es la posición en esgrima. Ustedes pueden ver, el niño mira hacia el lado derecho, entonces extiende el brazo derecho y flexiona la mano o el brazo izquierdo. Entonces voltean o cambian de posición, va a haber una rotación, una flexión de la mano derecha y extensión de la mano izquierda. Y esto es lo que presenta, ¿no? La sonrisa social, va a haber sonidos guturales. Todavía no fija muy bien la mirada, pero ya puede empezar en el segundo mes. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes rápidamente? Buscar factores de riesgo. Entonces, pregunten si hay algún factor de riesgo como ausencia o de controles prenatales, problemas durante el embarazo, si hubo de repente sangrado, hubo problemas de hipoxia en el nacimiento, prematuridad, bajo peso, menos de 2,500. Es importante la ictericia, hacer seguimiento a los niños con ictericia. ¿Ya? Entonces, los niños con ictericia van a tener problemas que hemos mencionado a nivel de las células basales, los ganglios basales. Y una de las manifestaciones va a ser la sordera. Entonces hagan seguimiento y obviamente la manifestación la van a observar a partir del tercer mes. Niños hospitalizados asociados a cuadros infecciosos, problemas endocrinológicos, ¿no? Que puedan tener como factor de riesgo. Y es importante que ustedes siempre midan el perímetro cefálico. Es un factor de riesgo si el perímetro cefálico está por debajo del percentil, ¿no? Del -2, desviación estándar, por debajo del percentil. Si quieren la otra curva, por debajo del percentil 5 o 10 o -2, desviación estándar.
Entonces, también observen la presencia de manifestaciones fenotípicas, siempre, en todo niño. Si encuentran hipertelorismo, si encuentran implantación baja de la oreja, micrognatia, ¿no? Cabalgamiento de dedos, todo eso hace que tengan un factor de riesgo para un desarrollo psicomotor adecuado. Y este es un resumen de lo que hemos visto. Entonces, todo lo que se menciona o todo lo que hemos visto durante los primeros meses. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de clasificar a estos niños en problemas o retardos de crecimiento o probables retardos de crecimiento cuando el perímetro cefálico se encuentra por debajo de dos desviación estándar o hay alguna manifestación fenotípica que sea llamativa o que de alguna manera no haya completado uno o varios de los ítems o de los hitos de acuerdo a su edad cronológica. Entonces, hablamos de desarrollo normal con factor de riesgo cuando encontramos uno de los factores de riesgo que hemos mencionado acá. Si presenta el niño cualquiera de estos factores de riesgo, entonces ustedes pongan la etiqueta amarilla y observen al paciente y hagan seguimiento. Obviamente al niño con ictericia, que es importante, deben pedirle ya otros exámenes como potenciales evocados auditivos para descartar sordera. Pueden pedir a partir de los 3 meses, pero lo ideal es pedir a los 6 meses, ¿no? Y hacer seguimiento. Si este es alterado, los potenciales evocados auditivos están alterados a los 6 meses, no van a considerar este niño sordo. Entonces hacen el seguimiento y pueden pedir a los 9 meses y al año. Si a los 9 meses es normal, a pesar de tener algo patológico o tener algo anormal en el primer control, consideran el último examen. ¿Ya? Bien, y obviamente desarrollo normal cuando no tenga ningún factor de riesgo asociado, no tenga presencia de manifestaciones fenotípicas, y cumpla con todos los ítems, ¿no? De acuerdo a su edad. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, mandamos a los niños con retraso a que reciban estimulación, a que trabajen con ellos, no solo estimulación, terapia, que va a ser importante, y a los niños con factores de riesgo, estimulación. Y a los niños normales ustedes pueden dar consejería o si quieren mandan estimulación, que tampoco es malo. Bien, entre los 2 y los 4 meses, ¿qué va a hacer el niño? Ya fija la mirada del examinador, puede fijar la mirada de ustedes o también fija la mirada de la mamá. Sigue los objetos, ya pueden ustedes colocar objetos de preferencia de color rojo. El niño observa o fija más el color rojo, negro y blanco. Entonces todavía no tiene una visión de colores, ¿ya? Entonces no observa, no ve los colores como ustedes lo hacen. Entonces, ¿qué van a hacer? Si van a hacer estudio o seguimiento del niño en la consulta a partir de los 3 meses para que siga, lo hacen con objetos de color rojo intenso, ¿ya? Entonces, cogen el color rojo intenso, se colocan en la espalda del bebé o detrás del bebé y empiezan a hacer movimientos de un lado a otro, del lado derecho al lado izquierdo. Entonces, si sigue, entonces la parte sensorial es adecuada. Entonces, nosotros no solo vamos a evaluar la parte motora del niño, los movimientos, sino deben evaluar la parte sensorial, la parte sensitiva y la parte social. Entonces, la parte sensorial, obviamente, va a ser el seguimiento por el ojito, que está viendo, ¿ya? Hoy también lo que hacen es, ¿no?, estimulación con sonidos. Colocan más o menos a 20 o 30 centímetros de cada lado del oído, sin que el niño vea el objeto, y empiezan a hacer sonidos con el sonajero. Que el niño se voltea, mueve la cabeza o hay estímulo frente al sonido, significa que la parte sensorial, que es la audición, es adecuada. Eleva la cabeza y ya levanta la cabeza en ese momento. Entonces puede ver control cefálico, inicia el control cefálico en ese momento. Se coloca en posición prono, levanta la cabeza, ¿ya? Y si ustedes sostienen los brazos, también ya tiene sostén cefálico. Entonces, ¿qué hacemos? En tercer mes, sostienen la cabecita, ¿no? Entonces, si ustedes levantan al bebé, también puede haber sostén cefálico a partir del 4.º mes. Responde entre el 4 y 6.º mes, responde el examinador. Entonces, con movimientos, sonidos, ¿ya? Es más sociable, empieza a tener sonrisa social en este momento. Agarra los objetos. La posición del bebé ya no está en cuadriflexión, ya no está en las líneas laterales de la cabeza, ya lleva las manos hacia la línea media. Entonces, lo que hace es coger los brazos y llevarlas hacia la línea media. Entonces, muchas de las consultas de los papás es de que su bebé está babeando, ¿no? Entonces babea y se mete toda la boca. Entonces, eso se espera. Entonces, una forma de tranquilizar y decirle a los papás que su desarrollo es adecuado. El babeo obviamente es por estimulación de la boca. Todo lo que ingresa a la boca estimula la saliva. Entonces ustedes se ponen un pan o un alimento en la boca y rápidamente estimulan la producción de saliva. Eso para empezar con el metabolismo.
Entonces, cualquier objeto o la mano que ingrese a la boquita empieza producción de saliva. Entonces, la salivación es frecuente y excesiva en este momento, porque todos se llevan a la línea media, llevan la mano a la boquita. Lo que hace es coger el sonajero de la mano derecha, lleva la mano izquierda y se lleva a la línea media, a la boca. Entonces, ese es un desarrollo adecuado. Entonces, la evaluación entre los 4 y 6 meses lo hacen de esa forma. Ya colocar sonajeros o argollas que cojan de una mano a otra y se lleven a la boca. Agarran los objetos y emiten sonidos, es más frecuente los sonidos, pueden iniciar, ya, pero es más frecuente a los 6 meses, incluso vocales cortas. Sostiene la cabeza, en este momento ya consolida el sostén de la cabeza para iniciar la sedestación. Entonces ustedes levantan la cabeza a los 4 meses, sostiene sin ningún problema, ¿ya? Entonces es algo patológico si no hay sostén en la cabeza. Entonces a los 4 meses ya el paciente debe tener sostén de la cabeza. Entonces estamos hablando de retardo de crecimiento si el paciente a los 4 meses no sostiene la cabeza. Va a haber una oscilación de la cabeza, ¿sí? Entonces, ¿qué hace en el 5.º mes? Entonces puede haber movimientos, puede haber giros ya, puede iniciar movimientos espontáneos, mueve las piernas y obviamente sostiene la cabeza, ¿no? Acá se está sentando todavía con apoyo, pero y sostén fijo de la cabeza. Entre los 6 y 9 meses intenta alcanzar un juguete, lleva los objetos a la boca, localiza un sonido y muda de posición rápidamente y empieza a girar. Entonces, el giro es ya frecuente a partir de los 6 meses. El sostén de la cabeza ya está bien consolidado. Intenta alcanzar ustedes, colocan ustedes juguetes delante del bebé, obviamente que es en el alcance de ellos, y empieza a moverse. Ya los sonidos en ese momento son un poco más pronunciados, son sílabas cortas o incluso sin repetirlas, puede decir ma, pa en ese momento, pero sin ningún sentido, todavía no tiene sentido de lo que es papá y mamá, ¿ya? Entonces, pero puede emitir los sonidos y se mueve o gira rápidamente, ¿no? Entonces puede alcanzar los objetos en ese momento, entre los 7 y 9 meses, y la sedestación ya está bien consolidada a los 9 meses, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, a los 9-12 meses juega a taparse y descubrirse, transfiere los objetos de una mano a otra, duplica las salivas. Acá puede decir ya no ma con un sonido, sino mamá, ya duplica las salivas, o papá, todavía no encontrándole mucho sentido a las palabras. Y se siente obviamente sin apoyo. Entonces, si ustedes a los 9 meses no tienen un niño que haya consolidado la sedestación, está en retraso de desarrollo psicomotor. Les debe llamar la atención. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en todos los ítems o todos los hitos estamos viendo no solo la parte motora, vemos la parte sensorial y vemos la parte social y sensitiva, ¿sí? Entonces, la parte social va a ser la expresión, la comunicación con ustedes, con el examinador, ¿no? La parte de lenguaje, que es importante, ya pronuncia sílabas. La parte motora, ya le está empezando a consolidar la parte motora fina en este momento, cogiendo objetos. Y obviamente la parte motora gruesa, que está bien consolidada, que se sienta sin apoyo. Entonces, eso es algo que no deben hacer. Está contraindicado el andador, ¿ya? Nunca coloquen, nunca pongan al niño en andador. Entonces, no se considera o no está dentro de los ítems el gateo, porque muchos bebés pueden pasar de sentarse a caminar, ¿ya? Entonces, pero sí la recomendación, obviamente, el gateo. Entonces, hay que de alguna manera incentivar a los papás que los bebés empiecen a gatear. De alguna manera, esto estimula o ayuda bastante en que los niños puedan orientarse en 4 puntos. Mejora el equilibrio, ¿ya? Entonces, eviten esto, pónganle una cruz a esto, ¿ya? Y estimulen el gateo. Entre los 12 y los 15 meses, imita gestos, ¿no? Entonces, el bebé ya tiene una pinza, ya puede coger en pinza, puede coger objetos con los dedos pulgar y el índice, entonces pinza. Entonces ya puede pronunciar algunas jergas, camina con apoyo. Entonces, no se desesperen mucho cuando vean a un niño de repente al año que todavía no está caminando, o al año 1 mes o 2 meses que todavía no está, pero que está logrando, que ya se para, la bipedestación está bien consolidada, pero que todavía no camina. Entonces, no desesperen a los papás, no significa que tenga un retraso. Como ustedes pueden ver, hasta los 3 meses camina todavía con apoyo, y a partir de los 15 meses hasta los 18 meses consolida la marcha sin apoyo, ¿ya? Entonces, hay gestos, ya puede de repente imitar gestos, ya en el anterior etapa, entre los 12 meses, puede decir chao, puede mover la manito y decir chao, ¿no? Pero si ustedes le dicen en esta etapa, di chao, el bebé dice chao. Pero en el anterior
entre los 9 a 12 meses, ustedes pueden mover la manito, imita, ¿no? Lo que ustedes están haciendo. Entonces, en ese momento, puede de repente imitar gestos, pero también puede obedecer. Y esto se va a consolidar entre los 15 y los 18 meses. Entonces, no solo van a mover la manito para que imite, sino ustedes dicen, di chao, el bebé dice chao, ¿no? Manda besitos, el bebé manda besitos. Entonces, eso se consolida entre los 15 y los 18 meses. Entonces, ustedes deben repetir y hacer todo esto en la consulta, ¿no? Entonces, para muchos va a ser un poco difícil, pero para nosotros los pediatras estamos acostumbrados y empezamos a jugar con los niños, ¿ya? Entonces, a los 15 y 18 meses ya colocan los cubitos en un recipiente, dice una palabra y obviamente camina sin apoyo, se mueve, se moviliza sin ningún problema. Estamos hablando del año a 3 meses hasta el año y 6 meses, ya puede caminar sin ningún problema. Entonces, si hay falta de marcha entre el año y 3 meses y el año y 18 meses, entonces el bebé está en retraso de desarrollo psicomotor. Entonces, si no ejecuta movimientos con la pinza o no coloca los cubitos en el recipiente, también, ¿no? Y obviamente, esto es importante, ¿no? Porque ya en este momento podemos tener manifestación de un desarrollo cognitivo adecuado. Entonces, en este momento todavía es difícil hacer diagnóstico de un problema como el autismo y un niño normal, pero van a ver que a los 12 meses, a los 24 meses y a los 18 meses y 24 meses y posteriormente a los 24 meses los niños empiezan a obedecer órdenes simples y a partir de 24 meses órdenes complejas, y eso va a determinar la parte cognitiva del niño. Si el niño obedece órdenes, como que ustedes ya dejan de lado, de repente dejan de sospechar en autismo en un niño, ¿ya? Entonces, entre los 15 y 18 meses ya puede ejecutar gestos a pedido. Entonces, lo que les mencionaba, si el niño mueve la manito al decir di chao, entonces su desarrollo cognitivo es adecuado, ¿ya? Entonces, ahí se está iniciando ya la complejidad de repente de procesar datos en el niño, y su desarrollo neuronal probablemente sea adecuado. Entre los 18 y 24 meses identifica los objetos, garabatea espontáneamente, dice ya 3 palabras y camina para atrás. Entonces, es en ese momento también donde el niño puede obedecer órdenes simples. Entonces, ustedes le piden al niño, trae el zapato. Entonces, el niño coge y les trae el zapato. Entonces, una orden simple, ¿no? Entonces, dame el cubo, agarre el cubo y les pase el cubo, ¿no? Entonces, puede identificar los objetos, garabatea espontáneamente, dice palabras, dice más o menos 3 o 4 palabras, pero en algunos niños el repertorio de palabras puede ser un poco más amplio, puede llegar a 10, incluso hasta 15, ¿no? Entonces, lo mínimo de repente es que ustedes puedan escuchar 3 palabras que no solo sea papá y mamá. O sea, si ustedes le dicen a mamá y a papá, ¿cuántas palabras dice? Y sí, dice 5 palabras. ¿Cuáles son? Papá, mamá, teta. O sea, no se cuenta papá, ni mamá, ni teta. O sea, ustedes deben tener, o el niño debe tener un repertorio un poco más amplio, ¿ya? Entonces, de repente decir perro, de repente decir carro, ya empezar a pronunciar el carrito. Entonces, el repertorio debe ser un poco más amplio en el niño entre los 18 y 24 meses, que debe ser como mínimo 3, y en algunos niños llegan hasta 10 palabras. Camina para atrás sin ningún problema,